lo hemos conseguido. ¿Qué tal, Justi? ¿Cómo estás? Ahora te voy a activar el sonido. Ahora sí, ¿se escucha? Sí, ahora estás. ¿Qué tal? Gracias, gracias Vero, gracias Ceci, Gonza, Richard, todo el equipo. Nada, un lujo estar acá, un lujo seguir siendo parte de ASAEDE, allá por el año 2017, ¿no? 2000, mediados más o menos, que bueno, empezamos con esto. Yo fui uno de los primeros también en Barcelona, así que ahora estando en Madrid me da mucho placer continuar con esto y hacerlo crecer entre todos. Así que gracias por la invitación a esto. Genial. Bueno, gracias a vos por sumarte y por todo lo que nos vas a compartir hoy, seguramente de muchísimo valor agregado. Eh, Tenemos hoy ya, si te parece, Vero, dando apertura a lo que va a ser la conferencia y un poco lo que nos va a compartir Justiniano. Nos gustaría entonces presentar un poco quién es nuestro invitado estrella del día de hoy. Entonces, Justiniano Vila es cofundador de la empresa Wannanou, es emprendedor en los sectores de tecnología, exportación de software y comercio en commodities. A su vez, trabaja como mentor en estrategia y desarrollo de negocios, en comunicación de marketing y ventas, y es conferencista, ¿sí? Y nos ha comentado Justiniano que hoy nos va a compartir aquí en este grupo, y también vamos a dar espacio al debate y a que nos intercambien vuestras ideas. Una conferencia, ¿no, Justi, que como vos nos has comentado, es un challenge, un desafío a para incomodar, mejor dicho, el relato construido de las startups. Todo esto me suena súper interesante, espero que a nuestra audiencia del día de hoy también, así que bienvenido y te escuchamos muy atentamente, vamos a ir comentando entre los dos, ¿sí? Gracias, Ceci, por la introducción. Bueno, la verdad que sí, todos estos, digamos, palabras debajo del nombre de uno siempre suenan a mucho, y al final lo que hacen un poco es el conjunto, representan un poco del trabajo, ¿no? O sea, cuando te largas a emprender, como digo siempre, sabés qué día y cómo empezás, pero no sabes nunca cómo vas a terminar, y en el medio van sucediendo un montón de cosas. A mí me gusta decir, como bien dijiste, que la trampa de las expectativas, y ya damos inicio a la conferencia, es una charla para incomodar el relato que existe hoy construido de las startups, muchas palabras que se han puesto de moda, que van generando tendencia, pero en realidad nos olvidamos a veces que detrás de estas compañías sigue habiendo personas y sigue habiendo proyectos que están construidos desde la ilusión y el deseo de que salga bien un negocio, una empresa propia, pero no alcanza solamente con eso. Cuando hablo de esta temática, cuando presento la trampa a las expectativas, me gusta hacerlo contando un pequeño cuentito y un poquito de historia, que es básicamente el resumen de lo que según la mitología griega era la figura de Pigmalión, ¿no? Que era un príncipe que buscando a la mujer con la que él podría formar matrimonio, decidió esculpirla, ¿no? Lo esculpió en piedra al punto de que la deseaba tanto que decidieron los dioses hacerse la realidad, ¿no? Los deseos de Pigmalión se convirtieron en realidad. Y ahí fue el primer encontronazo de lo que después conocimos como la profecía autocumplida, ¿no? Decía tanto algo que le terminó pasando. El detalle es que, bueno, el efecto Pigmalión, pues es un mito, digamos, no existe en la realidad. Y esto se convirtió después en un fenómeno, un suceso psicológico, denominado como así efecto Pigmalión, que se resume básicamente en que las creencias y expectativas que tenemos acerca de una persona, de un proyecto, influyen tanto en su rendimiento como en la forma de comportarse, ¿no? De manera que uno se genera una propia creencia sobre lo que puede conseguir y lo que no puede conseguir. La realidad es que las expectativas aparecen prácticamente en todos, es como decíamos ayer hablando con Ceci, es la vida misma, ¿no? O sea, aparecen en momentos de esperanza, aparecen en momentos de incertidumbre, en momentos de previsión, pero básicamente están constantemente azotándonos y marcándonos el camino que a veces puede no coincidir con el resultado, y de hecho eso es lo que vamos a ver a continuación. En 1968, dos investigadores, Robert Rosenthal y Lenore Jacobson, hicieron un estudio que llamó Pigmalión en el aula. Básicamente el estudio consistía en informarle a un grupo de profesores de primaria de que sus alumnos se les había administrado un test que evaluaba las capacidades intelectuales. Luego se le dijo a los profesores que había una porción concretamente de esos alumnos
que eran los que habían obtenido los mejores resultados. Los profesores fueron advertidos también durante el tiempo, digamos, del transcurso, que ese mismo grupo eran los que tendrían a lo largo del curso el mejor resultado. Y así fue. 8 meses después se confirmó que el rendimiento de ese grupo, de esos muchachos especiales, por así decirlo, fueron los que tuvieron mejor rendimiento que el resto. Hasta aquí, digamos, nada nos sorprende. El punto es que lo interesante de esto es que en realidad ese test nunca se había hecho, o sea, los alumnos nunca habían sido evaluados. Entonces, la pregunta que se hicieron era cómo era posible que efectivamente esos alumnos fueran los de mejor resultado. Y el resultado de eso, para la redundancia, es que todo el proceso de Rosenthal y Jacobson constató que estos maestros se habían creado tan alta expectativa sobre este grupo de alumnos a favor de su cumplimiento que terminaron actuando en que eso sucediese así, ¿no? Digamos, los maestros convirtieron sus percepciones que tenían sobre los alumnos en una didáctica, si se quiere, individualizada de ese grupo que los llevó a confirmar lo que esperaban, ¿no? Entonces, esto del efecto Pigmalión o la profecía autocumplida pone en común algunos conceptos, ¿no? Digamos, que afectan causas y refuerzan las consecuencias de influencia. Y me gusta también mostrarlo a través de una historia que une a 3 generaciones, ¿no? Hay una persona que sigo bastante, que se lo recomiendo, que se llama Tim Urban, que hace un estudio sobre la relación entre baby boomers, entre la generación pasada, esa que fue la Greatest Generation, y la generación tan nombrada y tan mentada hoy, que es la generación Y, ¿no? Y comienza hablando de que, bueno, la era digamos, de la depresión estaba obsesionada con la seguridad económica, ¿no? O sea, básicamente lo que había que era sustentar la economía de las familias. Entonces, esa generación crió a sus propios hijos para que puedan construir carreras prácticas y seguras. Es decir, querían que las carreras de sus hijos tuvieran un césped más verde que el que habían tenido ellos, que se reflejaba de alguna manera en que se les enseñó que, bueno, no había nada que le impidiera llegar al césped verde siempre y cuando sostenían muchos años de trabajo, ¿no? Para que esto sucediera. A partir de ahí, empezar a ver cómo el césped se volvía un poco más verde. A medida que los años pasaban, ¿no? En los años 70, 80, 90, el mundo entró en una época de prosperidad económica que no tenía. Veníamos de época de muchas guerras. Entonces, ¿qué sucedió? Que los baby boomers al final lo terminaron haciendo mucho mejor de lo que esperaban, ¿no? Sus expectativas estaban en un punto que terminaron, digamos, demostrando a través de sus resultados que lo podían hacer mejor. Y esto los dejó sintiéndose, bueno, satisfechos y sobre todo optimistas de cara hacia el futuro, ¿no? Entonces, con una experiencia de vida más positiva y fluida que la de sus propios padres, ¿qué pasó? Es que los baby boomers criaron a sus hijos, o sea, nuestras generaciones, si se quiere, con una sensación de optimismo y posibilidades prácticamente ilimitadas, ¿no? Nosotros nos criamos escuchando puedes lograr lo que quieras, solamente basta con proponértelo, inculcando una identidad de protagonismo especial que al final quedaba en la psiquis. Entonces, esta generación Y quedó tremendamente esperanzada por lo que podía lograr, y eso es lo que provocó también toda esta oleada, ¿no? De emprendedores que con 20, 22, 25, 30 años, incluso algunos con poca experiencia profesional previa, para decirlo, se lanzan, digamos, al mundo relacionado, también influenciado por la tecnología y el avance, que prácticamente te hace creer que no hay límites, ¿no? Entonces, esta generación, ¿y qué le pasó con el césped verde? Bueno, pues que ya no le alcanzaba solamente con que fuera un poco más verde, sino que un césped digno de una generación Y empieza a tener, además de verde, un poco de flores, ¿no? Y la exigencia fue tal que el césped y el jardín necesitaba cada vez más flores, cada vez más flores, cada vez más flores, al punto de sentir que, bueno, mi carrera necesita algo más que la prosperidad y la seguridad, y el hecho de que, digamos, el césped verde no es suficiente, hasta necesitamos unicornio. Básicamente los baby boomers querían vivir el sueño americano, y la generación Y quería vivir su propio sueño personal. Lo que vemos en este chart tiene base en lo que se llama el Google Viewer, que recopila datos de distintos años sobre temáticas comunes. Obviamente ahí van a haber años en los que Internet no existía. Pero este gráfico demuestra cómo fue decayendo el interés por una carrera segura, lo que llama una carrera segura. Recordemos que, bueno, en mayor medida esa generación, bueno, fueron abogados, ingenieros, veterinarios, doctores, ¿no? Pero había como mucha gente estudiando y formándose para lo mismo.
y luego empieza a subir el concepto de fulfilled career, ¿no? Una carrera que me llene, que me dé algo más. Porque solo eso pues, no me dejaba satisfecho. Entonces, aquí el problema, y de hecho yo soy muy crítico de esto, y lo veo desde mi punto de vista, incluso siendo parte de esta generación Y, ¿no? De que algo más estaba sucediendo, y si bien los objetivos profesionales de la generación Y en su conjunto, bueno, se volvieron más ambiciosos, hubo un segundo mensaje que para mí es el principio de la trampa de las expectativas, y es que nos dijeron que íbamos a ser especiales, ¿no? Mucha gente nos inculcó este concepto de you are special, y la realidad es que grandes carreras siguen requiriendo años de sangre, sudor y lágrimas para tener resultados. Incluso las que no tienen ni flores ni unicornios son las que también necesitan el mismo esfuerzo, y hemos vuelto casi las excepciones a la regla cuando en realidad sigue siendo una excepción que una carrera profesional exitosa te llegue a mediados de los 20 años, ¿no? Y aquí donde ya damos desenlace al tema de la trampa, y lo comento a través de un estudio que hizo Paul Harvey, un profesor de la Universidad de New Hampshire, que armó un concepto del gypsy, ¿no? De la generación Y. Dice que básicamente tiene expectativas poco realistas y una fuerte resistencia a aceptar críticas, ¿no? A aceptar comentarios negativos. ¿Eso qué hace? Como muestra este gráfico, que la diferencia entre las expectativas y la realidad hace que nazca la frustración, ¿no? Y acá nace lo que yo llamo la trampa, básicamente. Estamos creando realidades falsas, y hay ejemplos de compañías que lo demuestran, que lo vamos a ver más adelante, y una situación de sobregeneración de expectativas que nos engañan a nosotros y engañan a terceros. Por eso que de repente, abriendo Instagram, nos encontramos con imágenes como estas, donde alguien quiere mostrar una situación que en realidad está toda producida, y que de remás, por una esquina te encontraste con una chica, terminaste a los besos, que sabemos que no sucede, o que estás en una playa paradisíaca, pero atrás tuyo hay 3 personas más sacándose la misma foto, y en realidad vos subís la foto en la que solamente estás vos, pero eso no es así, y eso es lo que yo llamo un escenario de suma cero, ¿no? Porque es un autoengaño lo que estamos haciendo, en términos generales. Y aparece otro problema, que es la idealización, ¿no? Hay un colega, un creativo argentino que vive aquí en Madrid, que todavía no lo tenemos en la sede, pero ya lo vamos a convencer, nos falta poquito, que es Francisco Crasimbeni. Es un chico joven, muy talentoso en el campo de la publicidad y la creatividad, que ha hecho algunos videos poniendo en crítica un poco estos temas, y escribió un artículo en torno a lo que genera una frase que en los últimos tiempos se volvió como un mantra, por así decirlo, que esconde esto de la idealización, y que es esta frase que la van a sentir conocida, que dice, trabaja de lo que amas, ¿no? De hecho, hay gente que hasta le agrega una segunda parte a esta frase, que es, trabaja de lo que amas y no tendrás que trabajar nunca en tu vida. Gran mentira. Lo que yo veo y lo que me representa ese artículo de Francisco es que, bueno, a simple vista es una frase muy motivadora. De hecho, la vemos en grafitis, la vemos en páginas de inspiración como Pinterest, en Instagram. Hay compañías, y bueno, ya vamos a hablar de este caso en particular, que hasta lo ponen en sus paredes, en las tazas, en todo lo que les representa. Y yo cuando pienso en esta frase de trabaja lo que amas, pienso en Messi, ¿no? Digo, no se me ocurre una persona más representativa de este concepto que alguien que esté trabajando de lo que ama. Y fíjense que ustedes, un tipo que, bueno, hace lo que hizo toda su vida de los 5 años, que es patear una pelota, y que es feliz, y además muy exitoso, digamos, en términos de negocio con esto, tiene una marca que es un hombre. Incluso él, que trabaja lo que ama y tiene todas estas características, ahora se quiere ir de su club y no pudo, porque al final no alcanza con este concepto, ¿no? La realidad es que el tipo tiene compromisos, tenía un contrato con Gillette y se tenía que afeitar todos los días, y un día salió a jugar con una barbita de 2 días y sonó el teléfono de su padre, que es el representante, y le dijeron, perdona, es que te pagamos para que te afeites, no para que te dejes la barba. Los compromisos los tiene igual. Entonces, Francisco cierra este concepto diciendo que él, más que influencers, a todos estos conceptos los llama influencers, ¿no? Que son los que despiertan la frustración, ¿no? Estas posturas donde la comprobación de los hechos se torna difícil de realizar y terminan llevándonos a la frustración. De hecho, y lo pongo en ejemplos personales, a mí me encanta el fútbol, pero por eso juego en canchas como
esta, ¿no? O sea, no es el Camp Nou, no es el Bernabéu. La jugada, si se fijan, está para un lado, yo estoy dando indicaciones para el otro, pues amo el fútbol, pero no me alcanza. Y lo mismo con la música, me gusta tocar el saxo, pero bueno, por eso traigo una foto ahora y no un video donde se escuche, porque mientras más propagamos estos mensajes, más estamos agrandando la burbuja, ¿no? Los emprendedores, especialmente los que estamos ligados al ecosistema tecnológico digital, digamos, tal vez seamos los más afectados por esto porque la tecnología penetró por todos lados, ¿no? Y vivimos sugestionados e influenciados por esta ola de expectativas que engañosamente nos van indicando o nos dicen cómo nos tendría que ir. O sea, me ha pasado de ir a eventos, de ir a reuniones que no conocen ni siquiera a qué se dedica mi startup, y la primera pregunta es, ¿cuánto dinero recibiste de inversores? ¿Cuántos VCs convenciste? ¿Cuánto dinero tienen en el banco? Pero ni siquiera sabés lo que hace mi producto, o sea, y tal vez te planteaste si mi producto necesita inversión externa o si yo solamente quiero montar un negocio basado en ventas, ¿no? La verdad es que nadie nos contó que la vida del emprendedor era más bien parecida a esto, y de hecho, uno de los desafíos más dificultosos del emprendedor es salirse de todos estos condicionamientos, de no verse afectado por cómo le está yendo a la startup de al lado, así sea de tu industria o sea de otra, porque la verdad es que librarnos de estos condicionamientos, bueno, pues no nos garantiza la nulidad del fracaso, nada te lo garantiza, pero sí nos asegura una menor necesidad de estar gestionando frustraciones, ¿no? Que al final es lo más difícil. Y hay un informe del Julius Baer Group, que es un banco suizo que relata básicamente que los inversores están financiando implacablemente a compañías sin beneficios. Estoy hablando de compañías que facturaron 0 euros, 0 pesos, 0 dólares, la moneda que sea, con la esperanza de navegar sobre el próximo modelo de negocios exitoso, el famoso, como le dicen aquí en España, el pelotazo, ¿no? Sin embargo, bueno, el capital riesgo es un juego de escasez de capital, digamos, no de abundancia. Y lo relaciona en un paralelismo con lo que fue, bueno, algunos de los que están aquí se acordarán, la burbuja de las .com, ¿no? Entre el año 97 y 2001 era un periodo marcado porque las compañías le ponían al final de su marca .com y prácticamente tu valuación en la bolsa se iba a las nubes. Lo que sucedió es que, así como rápido se inflaron esas valuaciones, bueno, esa burbuja se pinchó rapidísimo también, ¿no? Porque la realidad que había detrás de esa generación de expectativas, detrás de los .com, pues terminaron haciendo que los capitales salgan huyendo tan rápido como habían llegado, ¿no? Y para traer los ejemplos más cercanos, digo, yo a veces me pregunto cómo puede ser con modelos exitosos basados también y hechos, digamos, inflados por el impulso de la inversión rápida, ¿no? Casos como el de Lyft y Uber, que son compañías súper exitosas que lograron penetrar digamos, Lyft más bien muy firme en Estados Unidos, pero Uber penetrando en todos lados, que cuando salieron a la bolsa, pues sus valuaciones al final terminó siendo de la mitad de lo que ellos ponían en un papel, ¿no? O sea, pasaron a la bolsa pretendiendo una evaluación que no se terminó dando en la realidad. O casos más emblemáticos, el caso de WeWork, que ya se ha escrito mucho, como se dice en Argentina, tampoco hay necesidad de pegarle en el piso a WeWork, pero es un caso emblemático de todo esto. Para empezar, es una startup que se vendía como, digamos, o tiene un discurso de venderse como una compañía de avanzada y demás, pero no tiene un modelo de negocios basado en la tecnología. Al final sigue siendo un modelo de real estate, de alquiler de metros cuadrados para freelancers, empresas o lo que sea, que por cierto no tienen precios muy accesibles, digamos, para emprendedores. Y la realidad es que esto terminó desnudando una situación, y era que el modelo de negocio no estaba realmente sustentado en algo sólido, y no terminaron pudiendo salir a la bolsa. Su CEO, que era el fundador, digamos, específicamente, terminó siendo destituido. Le tuvieron que dar una indemnización, pero digamos, su principal inversor terminó rescatando a la compañía, por así decirlo. Entonces me pregunto a veces qué pasa detrás de estos casos que se venden como algo que luego, y que generan admiración y nos confunden a los emprendedores, de decir, claro, uno te ve frustrado, seguís con tu ordenador, luchándola, y ves los casos, y a veces parece que la competencia fuera más por ver quién sale primero en la revista Forbes o la apertura de Argentina, que por quién está gestionando el producto o servicio pensando en sus clientes, que al final es el que paga por tu ticket, ¿no? Y luego el caso de Fire Festival, que se lo cito, está muy bueno el documental de Netflix, si no lo vieron se los recomiendo.
es un emprendedor, Billy McFarland, que era el CEO de Fire Media, que se asoció con un rapero para llevar su modelo, digamos, su aplicación que había hecho sobre espectáculos de música y tal, llevarlo a un siguiente nivel. Era ni más ni menos que un festival en una isla que había sido propiedad de Pablo Escobar, todos los condimentos para una película de Hollywood. Bueno, todo eso salió mal, al punto de que Billy McFarland está preso por fraude. La gente llegó a la isla, el festival no estaba ni armado, las habitaciones terminaron siendo carpas, él vendía algo de lujo, nada de esto existió. Se les recomiendo mucho y vean los videos de anuncio del festival, que era como todo el fervor de Instagram puesto en un video, de decir, bueno, realmente, si no puedo ir a ese festival, me siento fuera del mundo. Eso es lo que ellos querían comunicar, y bien que lo lograron, pero así terminó. Y luego casos locales, cuando hablo de locales digo con base en España, que terminaron saliendo en las noticias justamente por buenos comentarios y no por la frustración de sus modelos. Algunos, como el caso de Factu, que directamente actuó al margen de la ley, era la ley de cooperativas no permitía a ellos, lo que querían era montar un negocio donde la gente pudiese facturar sin ser autónomo o sin tener una empresa, es decir, facturar utilizando la estructura fiscal de otra persona, lo que es básicamente es evasión fiscal, digamos, ¿no? Y fíjese que rápido se montó un negocio y hubo gente trabajando en él. Luego otras compañías que decían ser el próximo Amazon y pues, estaban muy lejos de serlo, compañías que convencían a los inversores pero no convencían al cliente, entonces, ¿quién al final, en quién pensamos más? Y además, estos casos son muy interesantes y hay muchos más, y son todos públicos, por supuesto, no estoy nombrando casos que haya nada que revelar. Pero bueno, al mismo tiempo, digamos, para ver que no todas es desnudar, digamos, situaciones, también sí es cierto que en el caso de España, hay un informe de EU Startup que indica que Barcelona y Madrid, pues sí, son ciudades muy relevantes para lo que está sucediendo. Tenemos dos grandes polos. Barcelona, bueno, se ha elegido como un hub tecnológico súper interesante. Madrid está sacando lo suyo también. Hay dos eventos emblemáticos, el 4 Years From Now de la Mobile World Congress en Barcelona, obviamente todo este año virtual, y por lo que queda, que sabemos el año que viene también. Ahora, dentro de muy poco, empieza el South Summit de Madrid, que también es virtual, y que son ciudades que representan, ¿no? Algunos números de las suscripciones, fíjense cómo rápidamente los negocios, lo que son negocios B2C, o sea, pensado como marketplaces para llegar al consumidor final, han hecho una estocada y siguen siendo representantes. El caso, digamos, de Cabify, de Globo, de Wallapop, de Letgo. Bueno, Globo que se ha ido de Latinoamérica recientemente, pero sigue siendo muy firme, y el modelo de negocios es, digamos, una aplicación muy sólida, una tecnología muy sólida, pero básicamente lo que hacen sigue siendo mensajería en bicicleta y en moto, digamos, ¿no? Y luego también algunos números de los exit, esto es súper interesante. Fíjense, por el que no esté familiarizado, básicamente la definición de exit en una startup es, hago un negocio, lo monto, lo hago crecer, y saco un ticket, me voy de ahí, la vendo, ¿no? El típico caso de hago crecer un negocio, digamos, en real estate, y viene un gran player de la industria y me compra mi negocio. Entonces, básicamente el negocio ahí fue para el inversor, para el fundador que se habrá quedado con un ticket, y la empresa desapareció, fue a manos de otro. Fíjese cómo ha sido, ¿no? Del 2006 al 2018, la cantidad de exit que esto, bueno, hasta que llegó este nuevo mundo, fue en ascenso. Para ir haciendo un resumen de esto, voy a plantear básicamente dos temas para ir yendo a las conclusiones. El primero, quiero resumir todo lo que acabo de decir en tres lugares comunes, ¿no? Yo creo que la burbuja de las startups está generando, digamos, ritos peligrosos y confusos, como digo, para los emprendedores, y a veces, como le decía al inicio, nos olvidamos que lo más genuino y lo más intrínseco de una empresa es generar valor para tus clientes, ¿no? Tus usuarios o digamos, quienes contraten tu producto o tu servicio. Son productos o servicios pensados para ellos, no para otros, ¿no? Trazando un camino que sí, que está repleto de dificultades. Estos tres lugares comunes es, la primera pregunta que siempre hago es si realmente todo comienza en un garage. ¿Quién de los que están en este Zoom no escuchó alguna vez la historia del emprendedor que empezó con $3 en un garage? De hecho, es la historia de Mercado Libre, es la historia de Amazon, es la historia de tantos que sigue habiendo, que de esos $3 hoy facturan $3.000 millones y
y no sabemos bien qué pasó en el medio. Mercado Libre sostuvo su modelo de negocio durante muchísimos años hasta generar rentabilidad, es un caso de éxito total, pero no se dio todo, digamos, de la noche a la mañana. Hay un autor argentino, un autor español que se llama Javier López Menacho, que escribió un libro que va un paso más allá en esta crítica, que se llama La farsa de las startups. Es un poco extremo, pero tiene algunos conceptos que son interesantes, y él dice que los políticos, digamos, que siempre históricamente se mostraba esa foto besando a un niño o un bebé, ¿no? Esa imagen de acercar al político a la gente, pues cambiaron a los bebés por los emprendedores, ¿no? Porque les queda muy bien también sacarse la foto con los emprendedores, que era el desarrollo de la juventud. La segunda pregunta, el segundo lugar común es el PowerPoint de 1 millón de euros, que le llamo yo, ¿no? O sea, ningún otro sector como la tecnología ha alimentado tanto las expectativas de los inversores y de los empresarios que están detrás del modelo de negocio, ¿no? O sea, ahí con los intereses que hay, la bolsa que bueno, antes de esto tenía horas bajas, de hecho muchas compañías, bueno, se vieron beneficiadas por su modelo de negocio, pero la realidad es que si vas a cobrar 0 euros, 1, 2, 3 o 4 euros por tu servicio, en realidad no tenés otra alternativa que montar un negocio de volumen, ¿no? O sea, necesitas millones y millones de usuarios para hacerlo sostenible. Entonces, a veces se inflan números y realidades, porque básicamente lo que se está haciendo es tratar de evaluar la idea detrás de la compañía. Y el tercer lugar común, y ya pasando a la parte de, digamos, de experiencias y recomendaciones, como es el del trabajo en equipo, ¿no? Algunas seguramente habrán escuchado esta frase que todo el mundo dice que yo con mis socios me llevo genial, ¿no? Como decía al inicio, detrás de las empresas sigue habiendo personas, y está probado que una de las principales razones por las cuales los startups no funcionan es por la falla en las relaciones humanas, entre los fundadores con el equipo, digamos, de cualquiera de las orientaciones, pero básicamente por falla humana, porque gran parte de las compañías no piensan en firmar lo que se llama un pacto de socios cuando inician a trabajar, porque uno nunca arma una empresa pensando que le va a ir mal. O sea, siempre su expectativa al inicio es que te va a ir bien, entonces no pensás en la salida. Pero hay una frase de Napoleón que me gusta mucho que dice que antes de cada batalla lo primero que veía era por dónde escapar, por si tenía que salir corriendo de ahí. Y un poco el pacto de socios representa eso. O sea, bueno, veamos por dónde escapar porque nos puede pasar. La gente cambia, te casás, te mudás, buscas otras orientaciones, y el proyecto va sufriendo un poco todo eso en su medida. Entonces, para que el unicornio de nuestro jardín no termine tocando el piano en el metro, con todo el respeto que tengo por los músicos callejeros, les quiero compartir algunas recomendaciones del análisis, ¿no? Como para sacar conclusiones de todo esto. La primera es, por cada proyecto que nosotros hagamos pensando un poquito más en el cliente y no tanto en el inversor, sobre todo al inicio, bueno, vamos a estar recuperando un poco esto genuino, ¿no? Porque además pocas veces nos ponemos a pensar que el inversor no deja de ser un ser humano, que comete los mismos errores que el emprendedor desde otra perspectiva, ¿no? Pero ¿qué nos hace pensar que los inversores no piensan con el sentimiento, con los sentidos y con las creencias? Pues también funciona así, ¿no? Entonces, la inversión yo la veo como una consecuencia de que estás haciendo las cosas bien, no como la razón para salir en las revistas, digamos. La segunda recomendación es el cruce entre la oferta realizada y la necesidad satisfecha, ¿no? Hay un autor que se llama Theodore Levitt, que en su libro del marketing hace una pregunta que me parece espectacular, que de hecho la podríamos compartir acá, que a ver si alguien se anima a contestar, que pregunta sobre la compañía Black & Decker. ¿Conocen la compañía Black & Decker? No sé si alguien del equipo de ASAEDE o alguien de los que estén escuchando se anima y lo hacemos interactivo. Vale. Déjame que voy a activar a Ceci, porque justo tenemos algunas preguntas, pero bueno, bien, cuando tú termines, ahora bien. entra Ceci Vamos juntando todas. Y vamos juntando todas. A ver, no es una pregunta, sino es para hacer un poco un rescate de lo que estaba comentando, para seguir con el hilo de lo que estaba diciendo Justi recién, sobre el tema de la inversión. Y creo que has dejado caer algo, Justiniano, en tu explicación anteriormente. Sí. También ir rompiendo, ¿no?, mitos. No siempre es necesaria la inversión, porque creo que muchas veces muchas personas que se frustran a la hora de emprender es porque ya pensamos en estas rondas de inversiones millonarias. Totalmente. Me va a dar a mí la atención y tengo que presentar mi proyecto. Creo que uno de los mitos que derribamos en esta conversación es
no necesitamos muchas veces inversión. Hay veces que una idea bien comercializada y con un modelo de negocio bien montado, corregime si me equivoco, pero es suficiente como para poder avanzar con un negocio y que así todo sea rentable. Con lo cual aquí... Totalmente, totalmente es así, y de hecho todo nace de nuevo en las expectativas. La primera pregunta que el emprendedor se tiene que hacer es, ¿para qué estás haciendo esto? ¿Lo estás haciendo para hacerte millonario? Bueno, si lo estás haciendo para hacerte millonario, digamos, no deberías formarte como emprendedor, deberías formarte como millonario. O sea, los famosos libros para hacerte millonario en pocos años. Bueno, La ahí me realidad, parece un concepto súper importante también que estás introduciendo, Justiniano, con el tema del propósito, ¿no? absolutamente. ¿Para qué hacemos esto? ¿A qué propósito responde? Y si realmente el emprendedor puede responder con su emprendimiento y con su proyecto a un propósito vital y útil y nutritivo para su carrera y para su vida personal. ¿Cuántas veces a lo mejor hemos visto casos de personas que simplemente por un tema hasta o de herencia familiar o porque está de moda montar una startup tecnológica, empiezan a meterse en un terreno en el cual ni siquiera responde a un propósito personal que puedan tener? Entonces, me parece súper importante rescatar esto y para también dar un poco como de esperanza a la audiencia, de decir, no necesitas una inversión millonaria, necesitas una idea, necesitas un propósito y un buen modelo de negocio, ¿no? Un poco para... Totalmente. La inversión millonaria, si llega, tiene que ser consecuencia, digamos, esta es por supuesto mi visión, ¿no? O sea, después lo pondremos a debate, pero si llega es consecuencia de que estás haciendo las cosas bien. Si pensás la idea solamente para conseguir esa inversión millonaria, y probablemente por eso después terminan dando los números que dan, ¿no? Que 1 de cada cientos de miles de startups llegan a esos niveles, porque al final, inversores hay limitados, emprendedores puede haber, dinero hay, pero no es una maquinita, digamos, infinita. Y la realidad es que esa primera pregunta de propósito es lo que te responde hacia dónde tenés que seguir el camino. O sea, ¿para qué estás haciendo esto? ¿Querés que sea tu modo de vida? Fenomenal. ¿Querés dar trabajo a la gente? Espectacular. Hay mil razones que puede haber, cada uno puede tener la suya, pero si es solamente el hecho de hacerte millonario, déjame decirte que el camino del emprendedor es muy duro. Y en el medio te pueden pasar mil cosas. De hecho, volviendo a este punto, si quieren, para ir cerrando y después seguir matando el resto de las preguntas, lo que les decía de Theodore Levitt y la pregunta de lo que hace Black & Decker, es que es una compañía, digamos, de industria. La mayoría de la gente responde ante estas preguntas, bueno, hacen taladros, ¿no? Y en definitiva sí, hacen taladros, pero Theodore Levitt dice, error, pensarlo de esa manera, lo que hace Black & Decker son agujeros. O sea, mañana viene la competencia y me inventa un láser que haga agujeros, y yo los taladros los tengo, pero los clientes no. Entonces eso es el cruce que él hace entre la oferta realizada y la necesidad satisfecha. Más que pensar, poner el foco en lo que yo estoy ofreciendo, ponerlo en lo que la gente necesita resolver, ¿no? Luego, conversaciones incómodas, lo que hablamos antes del pacto de socio, ¿no? La gente le escapa a estas conversaciones incómodas con empleados, con colegas, y la realidad es que poner las cosas blanco sobre negro, y como dice mi padre, mejor ponerse colorado ahora que pálido después, pues es una receta que termina funcionando, ¿no? O sea, dejar las cosas claras de entrada y tomárselo muy profesional. Al final sigue habiendo casos, todos pasamos por esto, de que nos asociamos con amigos, con gente que conocemos, pero no estamos pensando en obtener en un equipo que sea complementario. Alguien al lado tuyo que sea mejor que vos en algo que vos no lo sos. Luego, procesos y herramientas. Yo me volví, digamos, un fanático de los procesos y las herramientas digitales, sin caer en la esclavitud de ellas. No podemos ser esclavos de ellas, pero existen muchísimas herramientas gratuitas que nos ordenan el día a día, desde el tema de gestión de equipo, de diseño, de producto, un montón de cosas que por dinero cero o por poquísimo dinero, que vale la pena la inversión, nos ordenan el trabajo y sobre todo las prioridades, ¿no? Algunas están acá, después, bueno, me puede contactar y les comento un poco en los programas de mentoring cuáles aplicamos, desde el paquete G Suite de Google, que muchos me imagino que ya lo usarán, hasta pasando por HubSpot para CRM, Canva para tema de diseño, súper básico y piola, Notion, soy fanático de Notion, te resuelve mil cosas. Bueno, hay miles, estas son algunas, pero básicamente le digo, como mindset, busquen herramientas digitales que les solucionen los problemas del día a día laboral.
Y la última, que habla de ser genuinos, ¿no? Casi nada de lo que le tememos como socialmente es realmente aterrador, ¿no? O sea, siempre uno tiene más miedo de lo que realmente termina pasando, de absorber este pensamiento, de decir, bueno, al final es cuestión de animarse, disminuye un poco esta sensación, y creo que el ser genuinos también nos obliga a dejar de pensar únicamente en copiar el mejor marketplace. Ahora estamos como todos tratando de, bueno, como Spotify funcionó, quiero inventar el Spotify de la música clásica, o como Airbnb, bueno, ahora se fue al tacho por el tema de la pandemia, hagamos el Airbnb de los parking o de las mascotas o de no sé qué, y nos olvidamos de pensar mucho más cerca, ¿no? O sea, problemas cotidianos del día a día, y resolverlo con esta pregunta, ¿no? ¿Cuáles son nuestros taladros y cuáles deberían ser nuestros agujeros? Porque al final la confianza que los demás tienen en nosotros, o que nosotros tenemos dentro de los proyectos, pues nos pueden ayudar a alcanzar los objetivos, pero también pueden ser un lastre. Lo que no está en duda es que estas expectativas nos van a condicionar, digamos, eso es innegociable, así va a ser, pero está en nosotros también librarnos de estas expectativas, tratar de restarles importancia y animarnos a crear organizaciones que tengan un camino propio, que sean flexibles, y como dice esta frase de Eisenhower que me gusta mucho, que es, los planes no sirven para nada, pero planificar es muy importante. Hay que tener un plan, hay que saber por dónde empezar, pero hay que ser lo suficientemente flexible para saber que ese plan se va a ver modificado. Porque el efecto Pigmalión al final es una linda historia de profecía autocumplida, pero como le decía antes, es un mito. Y ahora sí, para cerrar, compartir una reflexión. Hace unos años, cuando mi papá cumplió 70, mi hermano y yo pues, nos debatíamos, ¿no? 70 años, tu viejo, no le puedes regalar una camisa o un perfume, el típico regalo de cada año. Nos planteamos, nos debatíamos qué regalar, ¿no? Y él siempre decía, los números redondos aterran, y nosotros no queríamos hacer este regalo obvio porque también veíamos en mi viejo una figura de un tipo que siempre se había expresado a través de frases y metáforas, muchas aplicables al mundo de los negocios, con su filosofía, ¿no? Que la de mi viejo es: tengo dos bolsillos, por uno sale el dinero y por otro entra, si el que entra es más gordito, vamos bien, ¿no? Esa es la filosofía de la generación de nuestros viejos, pero al final del mundo de los negocios es que así nace Los aforismos del Dr. Vila, que es un libro que escribimos. No se asusten, no es que llegamos hasta el final, el libro no está a la venta, o sea, no estoy vendiendo el libro, sino compartiendo esta anécdota con ustedes, porque hubo una reflexión que de verdad nos quedó fuera de este libro, que la uso para compartir con ustedes al final de esta charla, y es que así como a veces se confunde una buena idea con una buena empresa, que de momento no es más que una idea, también hay que entender que emprender y soñar no son lo mismo, ¿no? Los emprendedores a la larga o a la corta lograrán el éxito o caerán en el intento y lo seguirán haciendo. En cambio, los soñadores seguirán soñando, porque como siempre, al fin y al cabo, no dejará de ser más que esto, ¿no? Un sueño y una burbuja. Así que muchas gracias, hasta acá llega la trampa de las expectativas, y ahora me animo a que sigamos el debate. Bueno, excelente. Muchas gracias. Yo estoy muy ansiosa por leer ese libro, ya te lo comenté ayer cuando conversamos. Me encantaría, realmente te agradecemos, Justiniano, porque creo que ha sido muy claro, muy, muy transparente y muy conciso en cuanto a lo que resume un poco el mundo startup actualmente. Y la verdad es que creo que es muy positivo ir viendo también cómo se van articulando, ¿no? Todos los temas que hemos ido viendo a lo largo de todas las business talk and tools que hemos tenido desde el inicio. Has hablado de, por hacer un rescate, ¿no? Y aquí también Vero me ayudará. Has hablado de las conversaciones incómodas, como en su momento hemos hablado cuando tenemos que gestionar un negocio, cuántas veces tenemos que tener influencia y ascendencia sobre determinados stakeholders, y que muchas veces ni siquiera es que son nuestros empleados, entre comillas, si bien suena un poco feo, o una persona a la cual le pagas un salario por hacer eso, que tampoco está garantizado el resultado y es tan fácil, pero muchas veces como gestores de un negocio, como emprendedores, como managers, tenemos que saber cómo influir en las distintas personas de nuestra cadena de valor, ¿no? Proveedores, clientes, socios, como has comentado, y cuántas veces tenemos conversaciones incómodas que gestionar. Me quedo también con la parte del propósito. Me parece súper positivo el entender para qué lo estamos haciendo, y lo vamos a volver a repetir porque me parece brutal y me parece súper potente en el momento actual en el cual estamos,
que desmitifiquemos que necesitamos una super inversión para hacer real probablemente una buena idea o un sueño, y quizás con soñar, como tú has comentado, no alcanza, hay que planificar y también tener la mano izquierda y la cintura para poder ir moviéndonos a través del tiempo y moviendo los planes que son siempre vivos y dinámicos. Si te parece, vamos a las preguntas. Aquí Adelante. Perfecto. Pero, Sí, mira, vamos a retomar un par de cosas. Primero, Justi, buenísimo, lo están comentando en el chat, que es excelente. Y luego darle la bienvenida muy brevemente a la gente de Argentina, desde Tucumán, desde Buenos Aires, evidentemente desde Madrid, así que genial. Me encanta ver tucumanos. Qué bueno. Buenísimo, está muy bien. Qué bueno. Rick nos pregunta que ¿por qué crees que los inversores apuestan fuerte por startups que no enfocan en cliente y no generan ventas? Bueno, básicamente porque el inversor está haciendo lo que hace y lo hace muy bien, que es un negocio, ¿no? El inversor pone dinero y después lo quiere recuperar. Eso también es importante decirlo, porque además no es ningún pecado, o sea, es un negocio y a veces el emprendedor cae en esta frustración porque después el inversor o se quiere salir o quiere ir hacia un camino hay cientos y cientos de casos donde los intereses del inversor y del fundador se cruzan porque van hacia caminos distintos, porque el inversor está haciendo un negocio, pone dinero y lo quiere recuperar X más lo que fuere, ¿no? O sea, Claro. Entonces, al inversor probablemente no le interese tanto, bueno, hay de todo, ¿no? Obviamente estamos generalizando, para resumir, pero tal vez no le interese tanto la satisfacción del cliente, sino hacer más grande la base de datos, llegar a más gente, o sea, ahí puede haber un montón de objetivos, pero básicamente es el negocio. Genial. Y también otra pregunta que nos dice es ¿cómo romper este paradigma si el dinero está concentrado y lo que buscan las startups es súper escalable? Hay un camino que para mí quedó muy olvidado, que es cierto, es lento, pero es el de crecer a fuerza de ventas. O sea, esto me lo explicó de hecho, un mentor que tuvimos en la startup en las primeras épocas, como lo planteaba Ceci, nos sentamos nosotros con nuestra presentación, lo primero que teníamos de nuestra plataforma de innovación abierta, una de las primeras versiones, y el famoso P&L, ¿no? Que llevaba ahí tu Excel con números que, claro, ves los gráficos y decís, listo, esta compañía ya triunfó. Ya. Y bueno, la avidez del tipo para ver, les juro que la miró una sola vez el chart y nos dijo, ustedes no necesitan dinero ahora, ustedes lo que necesitan es vender. O sea, el análisis acá es, con tu modelo de negocio, lo que vos estás ofreciendo, sí, obviamente el dinero te hace crecer más rápido, pero también ese dinero pone, digamos, de alguna manera condiciona al futuro de la compañía, ¿no? Ese dinero no es gratis, ese dinero lo tenés que devolver de alguna manera. Una vez me junté con un emprendedor en Barcelona, con una empresa que lo estaba haciendo muy bien, en criterios de esto, irle muy bien, salir en todos los diarios, haber juntado rondas multimillonarias, y le digo, bueno, después de la reunión, súper agradable, le digo, bueno, genial, quiero aprender de ustedes un poco cómo están monetizando, ¿no? Cómo están llevando el ticket de ventas y demás, y habían levantado 45 millones de euros, o sea, para los mundanos como nosotros no es poca plata, ¿no? Y me dijo, no, nosotros no estamos monetizando. Le digo, ¿cómo no estamos monetizando? No, nosotros todavía no facturamos nada. Llevaban 2 años de operaciones y solamente estaban viviendo, digamos, la compañía vivía en base al dinero inyectado. Y de hecho, él me confesó, haciendo un poco de catarsis, me confesó, me dijo, sinceramente toda la noche me voy a dormir preocupado, porque sé que este dinero que tengo en la espalda no es mío, y que en algún momento lo voy a tener que devolver, o la compañía en algún momento va a ir a un camino hacia el que yo no quiero ir, y estoy desesperado por empezar a vender, y los inversores no nos dejan. Nos dicen que nos preocupemos por hacer crecer la base de datos. Entonces, pues al final, la pregunta del propósito que tanto mencionaba Ceci es la que te marca el camino, ¿no? Pero no confundir lo de propósito, que a veces veo que se confunde mucho, con cuál es el propósito social de la compañía o qué bien le deja al mundo. O sea, no confundir el propósito con el espíritu colaborativo y respetuoso y la responsabilidad social. Son 2 cosas totalmente distintas. El propósito es vos, para vos mismo, o sea, haciendo un análisis personal tuyo y del proyecto, para qué estás haciendo lo que estás haciendo y qué objetivo tenés. Eso es lo que, si te contestás, es como ir al psicólogo y mentirle, digamos, ¿no? O sea, esa pregunta te la tenés que responder con honestidad.
Ceci, ¿tú tienes algún comentario más? Aquí se está, No, hay charlas, hay de todo en el chat.